Los otakus. Ese típico chico, esa típica chica que se caracteriza principalmente y sobre todo por ser un ultra hiper mega fanático de la cultura japonesa. Estos bros están en todos lados. Están en la música, en las películas, en los videojuegos, en el serial, en las secretarías, en las empresas, en las instituciones e incluso debajo de tu cama. Sin embargo, en lo que los ha hecho destacar y los han hecho ser tan extremadamente populares son sus famosísimas caricaturas, o en sus pocas palabras, el anime. Estas caricaturas que al principio no nos genera una especie de impresión, asombro o sobre todo curiosidad por verlos, porque al principio cuando vemos este tipo de series nosotros decimos: está toda fea. Tres horas después. Pero no debes subestimar para nada estas caricaturas japonesas. No importa el género, no importa la historia, no importa el melodrama que les ocurre a este tipo de caricaturas japonesas y sobre todo los personajes con los que lo representa. Cada anime tiene algo en común y ese algo en común es una maldición que una vez que la ves ya no puedes volver atrás. Pero sí debo dar mi teoría de por qué estas caricaturas japonesas son tan adictivas y que nos hace que no nos perdamos ni un solo capítulo, porque si nos perdemos un solo capítulo de cualquier anime, sin importar cuál sea, a nosotros ya nos quema en el alma de que ¡ay, ya me perdí el otro capítulo! ¿Será la manera en cómo actúan sus personajes? ¿Será la manera en que les corre el melodrama tan romántico, tan oscuro, tan cruel, tan psicópata? No quiero que te vayas de mis brazos, Yorotsu-san. Descuida, te amaré por toda la vida, Chinita-san. En cuanto a animes del género de terror, de suspenso, de crudeza de la realidad, de la sociedad, sangre, matanzas, psicópatas, que yo creo que ustedes ya saben de qué trata ese contexto. ¿Recuerdas el día en que me aventaste desde el puente más alto? ¿Quién eres? ¿No me recuerdas? Yo soy ¡Sakuran! No sé si conozcan ese tipo de animes donde hay superpoderes, combates, peleas, que tienen tipos de objetos extraños, que bolas, que artículos, tarjetas, que una vez que los ponen al piso ya empiezan a ver apariciones de seres magistrales, supercósmicos que vienen de otra galaxia, de otro espacio bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. ¡Poder oculto! ¡Sacrificio! ¿Qué chingados está intentando hacer este güey? Tengo diversas preguntas que hacerles a ustedes, otakus. ¿Es cierto que ustedes, otakus, no se bañan? Digo, pa' que no huelas mal, güey. Échate un limoncito al menos. ¿Cómo llegan a ligar a los otakus a las chicas o a los chicos? Esa parte me da mucha curiosidad saber. Pero mucho ojo con los otakus en ese aspecto. Tal vez podrá parecer que son inocentes, puros de corazón, que no tienen una intención de maldad ahí dentro. Pero cuidado si se atreven a descubrir el otro lado de la moneda y descubrirás los tremendos apetitos sexuales que ellos tienen. ¿Cómo reaccionan ustedes, otakus, cuando alguien se quiere unir a su equipo, a su tribu, a su legión de los otakus? ¿Son las personas más amables y entusiastas de toda la historia? Oye, en serio, me da muchísimo gusto que tú también quieras ser parte de la comunidad otaku. Mira, te recomendaría que empezarías a verte toda la saga de Pokémon. Es importante que te la veas para que nos armemos un debate, una conversación muy chida, porque se podrá muy interesante, yo te lo sugiero. También te recomiendo ver One Punch Man, que es uno de los animes epiquísimos y es como la octava maravilla del universo. ¿O de plano les da igual y siguen con su vida? ¿Tú también quieres ser otaku? Wow, pues me da muchísimo gusto. Empieza a verte unos animes, los que tú quieras, y ya pues empezamos a debatir un poco de eso. O te pregunto si qué te pareció, si te gustó o no te gustó, qué cosas te puedo recomendar y así. Sí, wow, me da muchísimo gusto. ¿O de plano ustedes se ponen demasiado exigentes? Ok, mi rey, para ser otaku va a requerir años. Años de disciplina, esfuerzo, dedicación y pasión por ser otaku.
Ajá, esto no va a ser de la noche a la mañana. Tendrás que leer la teología de los otakus, la historia del anime, la teoría del anime, la historia del cine dentro de la cultura japonesa. También tienes que verte los primerísimos animes que salieron en toda la historia del anime. También tendrás que verte los clásicos del anime, cuáles fueron los primeros personajes. Y sobre todo, un todo fan que es otaku debe de saberse quién inventó esta cultura. Si no la sabes, olvídate, tú no eres otaku. ¿Desayunan, comen y cenan puro sushi? ¿No les interesa cualquier tipo de eventos a excepción de que sea uno exclusivamente de anime? Pero bueno, no cabe duda que los otakus no son personas raras, son rarísimas y ni siquiera son otakus, son otaquísimos. Entre otakus, ellos se consideran buenísimos y bien sabrosos. Ese otaku es digno de amar. Pero bueno, no todo de los otakus es malo, hay muy buenas cosas que se tienen que agradecer de ellos. Si tú llegas a tener un amigo otaku, considératelo afortunado, ya que es un amigo fiel y siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. Pero si tú llegas a tener un novio o una novia otaku, considérate el más afortunado. Tal vez en la calle no te quiere dar de la mano, no te quiere dar un abrazo, no te quiere dar un besito, porque tiene pena de que la gente los vea. Pero cuando tú y esa persona estén a solas, ellos no lo van a dudar ni un segundo. Pero la razón por la que yo les comparto esto es que a pesar de que no soy otaku, tengo muchísimos amigos otakus que genero una buena química con ellos. Aparte son personas que me caen muy bien. Parecemos de dos mundos distintos, pero logramos atraernos mutuamente. Oh, sí, 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 que sí. Así como los animes son totalmente adictivas, dicen que si tú no le das like al video vas a terminar siendo un otaku que va a apestar a puro ovo y ninguno te va a pelar, ni siquiera los de tu propia especie. Así que amigos, su servilleta Iván y nos vemos hasta la próxima.